Esta historia ocurrió hace unos años, cuando todavía era estudiante universitario. Para mi segundo año, empecé a salir con una chica llamada Lauren. Llevábamos saliendo casi todo ese ciclo y, aunque éramos jóvenes, yo ya estaba convencido de que esa hermosa chica irlandesa, de mejillas salpicadas con sutiles pecas, era la indicada para sentar cabeza. De hecho, las cosas iban tan bien entre nosotros que cometí la imprudencia de aceptar viajar para conocer a su familia. Los padres de Lauren vivían en el interior de Irlanda, a solo 1 o 2 horas de Dublín. Tras un corto vuelo desde Inglaterra, salimos de la autopista para adentrarnos en las carreteras rurales. Me sorprendió ver lo plano que era el paisaje, en total contraste con la tierra montañosa y escarpada que siempre imaginé al pensar en la isla Esmeralda. Vivían en un pueblo rural muy pequeño pero encantador, de no más de 400 habitantes, rodeado de granjas, pastizales para vacas y una enorme extensión de terreno pantanoso. Como cualquier novio que va a conocer a los suegros por primera vez, estaba muerto de nervios. Pero debido a la tensión histórica que aún existe entre Irlanda e Inglaterra, mi ansiedad estaba por las nubes. Después de todo, ¿qué padre irlandés quiere escuchar que su hija trae a casa a un inglés? Al final, resultó que me había preocupado por nada. Los padres de Lauren no pudieron ser más hospitalarios. Su madre era sumamente cálida y atenta, tal como Lauren me había prometido, y su padre era un caballero educado y a la antigua. Nada de señor Mahon. Dime John, fueron sus primeras palabras hacia mí. Tras un par de días y varias comidas abundantes, todo marchaba sobre ruedas. Aunque me había ganado el afecto de sus padres, e incluso el de Dexter, el border collie de la familia, yo seguía sin poder estar tranquilo. Por alguna razón, me invadía una sensación sumamente perturbadora, como si algo terrible estuviera a punto de pasar. Asumí que eran solo los nervios típicos de la situación, pero aún así, había algo que no encajaba, se sentía casi como una advertencia. Para la tercera noche, ese malestar seguía ahí, tanto que me fue imposible conciliar el sueño. Me quedé mirando el techo en la oscuridad durante horas. Cuando la luz del amanecer empezó a colarse por las cortinas, revisé mi teléfono y vi que ya eran las 6 de la mañana. Resignado a que no iba a poder dormir, planeé dejar a Lauren descansando plácidamente para salir a caminar un rato por los caminos rurales. Sin embargo, la desperté sin querer mientras me cambiaba y, siendo tan testaruda como es, insistió en que saliéramos juntos a dar ese paseo matutino. Nos llevamos a Dexter, junto con una pelota y un palo de hurling para jugar, y tomamos la carretera que salía del pueblo. Tras dejar atrás la propiedad aislada de una granja, llegamos a los límites del pantano. A pesar de haber crecido allí toda su vida, Lauren jamás se había adentrado en él. Hasta hace poco, esos terrenos eran propiedad privada de una empresa extractora de turba que terminó quebrando. Decididos a explorar, los tres nos topamos con un sendero que cruzaba un bosque artificial. Parecía que mientras más caminábamos, más secretos descubríamos, porque siguiendo esa misma ruta encontramos una vía estrecha de tren, utilizada en su día para transportar la turba, que cortaba el bosque de árboles sembrados. Con la curiosidad de saber a dónde conducían los rieles, dejamos el sendero principal para seguir las vías. Mientras avanzábamos pisando los interminables tablones de madera, Lauren y yo escuchamos de pronto un crujido entre los árboles, bastante lejos. Sonaba como algo grande. Pensando que probablemente sería un ciervo, forcé mis ojos cansados en la penumbra del bosque para intentar verlo, pero lo que alcancé a distinguir fue la silueta difusa de algo que nos espiaba, asomándose detrás de un tronco. Intenté parpadear para quitarme la pesadez de los ojos, pero la figura no se aclaraba, dejándome con la duda de si se trataba de un animal o de otra persona. ¿Qué es eso?, le pregunté a Lauren, tan desconcertado como ella. Nos quedamos observando la silueta un momento más. Lauren, que tenía la vista mucho mejor que mis ojos trasnochados, finalmente logró descifrar la identidad de aquello. Creo que es una vaca, respondió, aunque su rostro reflejaba una total falta de convicción. Probablemente se escapó de la granja de los Doyle, la que pasamos hace rato. Sacó el teléfono del bolsillo y usó la cámara para hacer zoom hacia donde nos observaban. Mientras esperaba que confirmara lo que veía a través de la pantalla, el presentimiento que me había atormentado los últimos 3 días se intensificó de golpe, hasta que, rompiendo el silencio del lugar, Lauren soltó un grito desgarrador. ¡Oh, Dios mío! Lo que Lauren estaba viendo en la pantalla, devolviéndonos la mirada desde la espesura del bosque, era el cuerpo desnudo de un ser humano. Sus brazos, pálidos y desprovistos de ropa, se aferraban al árbol detrás del cual se escondía.
Pero lo que nos miraba fijamente, con unos ojos completamente negros que no parpadeaban, y rodeado de un pelaje blanco como la nieve, era la cabeza de una vaca. ¡Amor! ¿Qué es eso?, preguntó Lauren, aterrorizada. No lo sé, respondí con la voz temblorosa, sin saber si el cansancio me estaba haciendo alucinar. Al percibir nuestro pánico, Dexter se dio cuenta de la extraña presencia que nos acechaba entre los árboles. Con un ladrido feroz y amenazante, salió disparado hacia la criatura como un sabueso tras su presa, perdiéndose en la oscuridad del bosque. «Dexter, ¡No! gritó Lauren, corriendo detrás de él. «Lauren, ¡No! no te metas ahí». No me hizo caso. Para cuando terminé de decidir si debía seguirla, ya había desaparecido de mi vista. Aunque me aterraba entrar a ese bosque, me aterrorizaba aún más la idea de que mi novia estuviera ahí dentro a solas con esa cosa. Así que, tragándome el miedo como pude, me adentré a rastras guiándome por los gritos de Lauren llamando al perro. A medida que me acercaba, sus gritos sonaban más histéricos y desesperados, estaba reaccionando a algo horrible. Justo cuando logré divisarla entre los delgados troncos, empecé a escuchar otros ruidos, unos gruñidos profundos y feroces mezclados con unos lamentos graves que calaban hasta los huesos. Eran gemidos de dolor y agonía. Alcancé a Lauren y la vi completamente inmóvil, rígida como los árboles que nos rodeaban. Y frente a ella, en el suelo del bosque, vi lo que estaba provocando aquellos sonidos espantosos. Era Dexter. Sus fauces domésticas estaban firmemente clavadas en la garganta de esa criatura, intentando arrancarle la vida, tiñendo el musgoso pelaje blanco de su cuello de un rojo intenso y oscuro. La criatura ni siquiera intentaba defenderse. Parecía paralizada por el terror, empujando débilmente a Dexter con unas manos que eran completamente humanas y temblorosas. Entre los salvajes gruñidos del perro y los lamentos agónicos del ser, los gritos de terror de Lauren inundaban mis oídos. «Haz algo», me gritó desesperada. Muerto de miedo, supe que tenía que actuar. No podía quedarme ahí parado viendo continuar ese sufrimiento. Le arrebaté el palo de hurling a Lauren de las manos y me obligué a dar un paso a la vez. Me acerqué lo suficiente a Dexter, manteniendo la distancia por si la criatura tiraba patadas con sus piernas humanas. Sosteniendo el palo en alto, sintiendo la estúpida necesidad de protegerme, agarré el collar de Dexter e intenté jalonearlo con todas mis fuerzas para apartarlo del atormentado ser. Pero el miedo que le tenía a la criatura me impedía emplearme a fondo, hasta que no me quedó más remedio que retorcerle el collar para cortarle el aire y obligarlo a soltar. Una vez que logré contenerlo, Lauren se acercó corriendo para ponerle la correa. Dexter no dejaba de ladrarle a la criatura, poseído por el frenesí. Incluso con los dos sujetándolo, el perro seguía empeñado en terminar el trabajo. Tenía los colmillos y el hocico manchados con la sangre de esa cosa. Amarramos la correa al tronco delgado de un árbol para mantener a Dexter a raya, y Lauren y yo nos quedamos contemplando a la criatura en el suelo. Se arañaba la garganta abierta mientras sus piernas desnudas pataleaban sobre la tierra y las hojas secas. Al escuchar aquellos chillidos profundos de dolor, lo único que podíamos hacer era verla sufrir. «Haz algo», me gritó Lauren de repente. «Tienes que hacer algo. Está sufriendo». «¿Qué quieres que haga?», le grité de vuelta. «Lo que sea. Ya no puedo seguir escuchándola». Sin la menor idea de qué hacer, bajé la mirada hacia la madera de fresno del palo de hurling que aún sostenía con mi mano temblorosa. Al levantar los ojos hacia Lauren, vi que ella también lo miraba. Cuando nuestras miradas finalmente se cruzaron, entre los ladridos ahogados de Dexter y los lamentos inhumanos de la criatura, con un leve asentimiento de cabeza, ambos supimos lo que había que hacer. A pesar del miedo abrumador que me provocaba ese ser, tampoco podía soportar verlo sufrir. No era humano, pero seguía siendo un animal a fin de cuentas, o eso quería creer. Me acerqué lentamente. De pronto, el palo me pareció sumamente pesado. Finalmente me planté sobre la criatura, lo bastante cerca como para detallar su aberrante aspecto. Vi sus manos rojas y ensangrentadas, arañando la piel destrozada de su cuello. Siguiendo la línea de sus brazos, donde terminaban las manchas de sangre, me di cuenta de que su piel clara estaba cubierta por una capa extremadamente fina de vello blanco, tan sutil que a simple vista casi ni se notaba. Recorrí el resto de su anatomía hasta detenerme en lo que más pánico me daba mirar, su cabeza, que no era humana, sino totalmente animal. Justo en medio, entre las orejas que se movían espasmódicamente y el abismo de su boca cuadrada y abierta, que ahora había enmudecido, me topé con el vacío de sus ojos completamente negros.
Al mirarla directamente a los ojos, me quedé paralizado, como un ciervo ante los faros de un coche. No sé cuánto tiempo estuve así, hasta que Lauren me sacó de mi trance. ¿Qué estás esperando?, gritó. Recuperando el control de mi cuerpo, entendí que mientras más tardara, más se prolongaría su agonía. Sosteniendo el palo con ambas manos, lo levanté en el aire. La criatura debajo de mí no mostraba el menor rastro de miedo, quería que lo hiciera. Quería que terminara con su dolor, pero no era por las heridas que Dexter le había causado. Creo que su sufrimiento provenía de su propia existencia. Creo que esa cosa sabía que no se suponía que estuviera viva. Por la forma en que Dexter la atacó, era como si una parte primitiva de él también hubiera intuido que se trataba de una abominación. Un organismo antinatural, como un cáncer en la naturaleza. Sosteniendo el arma aún más alto, me mentalicé para lo que venía. Un golpe seco y fatal en la cabeza. Sin dar pie a un segundo intento. No empeores su dolor, como un leñador listo para descargar su hacha sobre un tronco, me paré firme sobre aquella criatura mitad vaca, mitad humana, sin otra opción más que poner fin a su dolorosa existencia, pero no pude. No fui capaz de matar a esa monstruosidad. El miedo me venció. Solté el palo de Lauren, dejándolo caer al suelo, y regresé con ella y el perro. Vámonos. Tenemos que irnos ya. No podemos dejarla así. Reclamó. Sufre. ¿Y qué más podemos hacer por ella, Lauren? Le levanté la voz. Tenemos que irnos. Ahora. Salimos a toda prisa del bosque, batallando para arrastrar a Dexter, que seguía queriendo rematar a su presa. Pero mientras huíamos, los lamentos de la criatura volvieron a escucharse, y con cada fila de árboles que dejábamos atrás, los quejidos se oían más fuertes. No la escuches, Lauren. Aquel chillido profundo y gutural nos calaba hasta los huesos, nos estaba llamando. Más tarde ese día, ya a salvo en la casa de la familia de Lauren, nos sentamos a cenar. Su madre había preparado una carne asada dominical. Aunque sus padres conversaban animadamente en la mesa, Lauren y yo permanecimos en completo silencio. Sentados frente a frente en la estrecha mesa, intenté buscar su mirada, pero ni siquiera me volteó a ver. Se quedó estática, contemplando su plato intacto. ¿No tienes hambre, mi amor?, preguntó su madre con preocupación. Respondiendo con un simple e inexpresivo no, Lauren se levantó de la mesa y salió de la habitación en silencio. ¿Se siente mal o algo?, intentó indagar su madre, mirándome a mí. Pensando rápido, le dije que habíamos tenido una discusión durante nuestra caminata. Aunque había sido muy atenta y cariñosa hasta ese momento, el resto de la noche la madre de Lauren se portó bastante fría conmigo, asumiendo que el pleito imaginario había sido culpa mía. Su padre, por su parte, no dijo una sola palabra, pero en cuanto Lauren salió de la habitación, volteé y vi que me estaba clavando la mirada. A pesar de que limpiamos los rastros de sangre del hocico de Dexter y nos guardamos el secreto, estoy casi seguro de que John sabía que algo más había pasado. La única pregunta es, ¿sabía exactamente qué era? Cuando entré a nuestra habitación esa noche, encontré a Lauren profundamente dormida, o al menos fingiendo estarlo. A pesar de lo exhausto que estaba por la falta de sueño y el horror del día, fui incapaz de cerrar los ojos. La casa y el pueblo afuera estaban en absoluto silencio, pero en mi mente atormentada no dejaban de resonar los lamentos de la criatura, como si sus gritos de auxilio hubieran viajado desde el pantano hasta el pueblo, colándose por las ventanas de la casa. Apenas 2 días después, decidimos acortar la visita y marcharnos. Si acaso, me sorprende que no nos hubiéramos ido antes. Después de todo, sabiendo lo que habitaba, o habitó, en el lugar donde creció, Lauren estaba más ansiosa por irse que yo. Para quienes se lo pregunten, sí, Lauren y yo seguimos juntos, aunque me temo que no es por las razones correctas. Verán, Lauren todavía no les ha dicho nada a sus padres sobre lo que vimos en el pantano, y yo tampoco se lo he contado a mis amigos ni a mi familia. Incapaces de compartir nuestro encuentro sobrenatural, o como quieran llamarlo, con nadie más, en realidad solo nos tenemos el uno al otro. Y bueno, esa es la razón por la que estoy contando esto ahora. Porque aunque no podemos decírselo a la gente de nuestras vidas, al menos al relatarlo aquí, ante perfectos extraños y bajo un nombre anónimo, quizá ambos podamos, finalmente, dejarlo atrás. Cuando tenía unos 13 o 14 años, volvía de clases de baile por una carretera rural, como entre las 9 y 10 de la noche. Al llegar al final del camino nos detuvimos en una intersección.
Justo enfrente había una iglesia donde parecía estar ocurriendo una reunión social, porque había muchos coches estacionados. Apenas fue una observación pasajera. Después dirigí la mirada al gran señalamiento de alto que estaba frente al coche, del lado de mi ventana. Ahí vi a una niña pequeña, quizá de unos 7 a 10 años, usando un camisón y con la cabeza inclinada hacia abajo. Lo primero que pensé fue que estaba triste o angustiada. Enseguida me pregunté dónde estaban sus padres y qué hacía cruzando esas carreteras solitarias donde los autos pasan a toda velocidad a esas horas de la noche. Nunca sentí miedo. Más bien sentí preocupación por ella, como si alguien tuviera que ayudarla. Pero entonces me di cuenta de que definitivamente no era humana. Tenía un tono blanquecino, grisáceo. Durante todo ese momento me quedé en silencio. Cuando mi mamá arrancó de nuevo y seguimos avanzando, le pregunté, ¿viste eso? Ella dijo que no. Años después le conté la historia a mi papá y él investigó un poco. Encontró un reporte sobre un accidente automovilístico ocurrido exactamente en esa misma intersección. 2 personas habían muerto, un hombre adulto y una niña pequeña. Mi papá sugirió que quizá la aparición de la niña era una especie de advertencia para que la gente condujera con cuidado. Hasta hoy estoy completamente convencida de que lo que vi fue un espíritu. Todo ocurrió de manera tan repentina, y además, en esa época yo ni siquiera estaba obsesionada con lo paranormal ni buscaba experiencias así. Lo que siempre me ha parecido más extraño es que, en vez de sentir miedo, lo que sentí, y todavía siento al recordarlo, fue una especie de instinto maternal hacia ella. Más allá de mis propias experiencias, lo que realmente me hizo creer en lo paranormal fueron las cosas que le ocurrieron a mi papá. Y eso tiene más peso porque él siempre ha sido ateo y muy escéptico, a pesar de todo lo extraño que le ha pasado. Una de esas experiencias ocurrió cuando estudiaba periodismo. A él y a algunos compañeros les encargaron hacer un reportaje, y decidieron investigar un cementerio. Entrevistaron al encargado del lugar, quien les contó que a veces veía cosas inexplicables, como el fantasma de un niño. Mi papá, por supuesto, no le creyó demasiado. En medio del recorrido, el cuidador les mostró una tumba abierta. En México, después de cierto tiempo, a menos que la familia pague una perpetuidad, los restos son retirados y trasladados a una fosa común. Aquella tumba todavía no había sido cubierta. Mi papá dijo que desde ese momento empezó a sentir algo raro, como una energía pesada, quizá porque sentía que estaban tratando el lugar con poca seriedad o sin el debido respeto. Sus compañeros también comenzaron a sentirse incómodos. Cuando finalmente se fueron y subieron al coche, la atmósfera seguía siendo extrañísima. El auto empezó a fallar sin motivo, las luces parpadeaban, el motor se apagaba, y la policía los detuvo varias veces sin razón aparente. Todo se sentía denso, como si algo estuviera mal. Lo más extraño es que el coche volvió a funcionar normalmente apenas salieron de la zona del cementerio. Otra experiencia ocurrió cuando mi papá viajaba de noche con su hermano. Estuvieron a punto de sufrir un accidente que probablemente los habría matado. De repente, el coche se detuvo solo. Mi papá me juró que, en ese instante, vio a su hermano fallecido, mi tío, sentado en el asiento trasero, mirándolos fijamente. Después de eso, el auto volvió a funcionar como si nada hubiera pasado. La última historia sucedió años después, cuando trabajaba de madrugada en un estudio de audio para televisión, durante la etapa de postproducción. Era entre la 1 y las 3 de la mañana. Aunque todas esas experiencias ya le habían ocurrido, mi papá seguía sin tener miedo de lo sobrenatural. Esa noche estaba trabajando junto a un compañero en una de las cabinas de audio. El lugar era enorme y había varias cabinas alineadas. Mientras trabajaban, el compañero le comentó que uno de los técnicos de audio del canal había muerto recientemente. Mi papá ni siquiera recordaba su nombre ni sabía bien cómo era físicamente, porque apenas lo había visto un par de veces. Poco después, mi papá notó que había alguien sentado en otra cabina usando audífonos. Su compañero también lo vio y le dijo, completamente pálido, que esa persona era precisamente el trabajador que había fallecido. Los dos salieron corriendo de ahí lo más rápido que pudieron. Y aún así, de alguna manera, mi papá sigue siendo escéptico.
Antes de mudarme a Inglaterra a los 25 años, mi pareja y yo decidimos que lo mejor era que yo me quedara un tiempo en casa para ahorrar dinero. Fue una etapa bastante difícil para nosotros, y justo entonces empezaron a pasar cosas en mi habitación que realmente me inquietaban. Al principio eran detalles pequeños. Pasos alrededor de mi cama en plena noche, objetos que se caían solos dentro del closet, y mi televisión haciendo cosas rarísimas, como llenarse de estática de repente. Lo extraño era que aquella casa era la de mi papá, después del divorcio de mis padres, y había sido construida en 2016. En cambio, esa televisión la había comprado yo cuando me independicé en 2014. Poco a poco empecé a asustarme de verdad, así que se lo conté a mi mejor amiga de la infancia. Ella me recordó que cosas parecidas ya me habían ocurrido cuando era niña, incluso algunas que llegaron a lastimarme. Despertar con arañazos, por ejemplo. O aquella vez, cuando tenía 6 años, que un televisor enorme cayó sobre mí. Para quienes no conocieron esos modelos antiguos, pesaban una barbaridad, unos 35 o 40 kilos, y yo jamás habría podido moverlo sola. Eso hizo que todo me pareciera mucho más perturbador. Una noche desperté porque necesitaba ir al baño. Desde el instante en que abrí los ojos me sentí completamente alerta, algo muy poco normal en mí. Pero también estaba paralizada por el miedo. Después de unos segundos me repetí que estaba siendo ridícula y que simplemente debía levantarme. Cuando tomé el teléfono de la mesa de noche, una mano sujetó mi muñeca. Entonces apareció frente a mí una mujer cubierta de una especie de lodo negro, con un rostro espantoso. Me gritó directamente en la cara y se lanzó hacia mí, y luego, nada. Desperté otra vez, esta vez de verdad, con dolor alrededor de la muñeca. Al día siguiente tenía una marca roja claramente visible, pero seguí con mi vida como si nada. Tiempo después, quien hoy es mi esposo viajó para intentar salvar nuestra relación y se quedó conmigo y con mi papá durante un par de meses. A los 3 días de haber llegado, desperté en mitad de la noche y lo vi moviéndose inquieto, murmurando desesperadamente mientras dormía. Estaba empapado en sudor, algo extrañísimo porque mi habitación siempre era helada, casi como estar a 10 grados bajo cero. Además, él nunca sueña. Intenté despertarlo con suavidad, diciéndole que todo estaba bien, y de pronto abrió los ojos gritando. Lo que me contó después es algo de lo que nunca ha querido volver a hablar. Dijo que en el sueño despertaba y necesitaba ir al baño. Cuando llegó a la puerta del dormitorio, esta empezó a temblar violentamente y luego a golpearse como si fuera a salirse de las bisagras. Pensó que tal vez era mi padre, así que intentó abrir, pero en cuanto la puerta se abrió de golpe, apareció una mujer vestida de negro gritándole en la cara. En ese instante despertó. Al día siguiente fui a comprar salvia y limpié toda la casa varias veces antes de que mi papá regresara del trabajo. Yo ya estaba convencida de que aquello era algo paranormal, porque no encontraba otra explicación posible, sobre todo considerando que jamás le había contado a mi pareja ni mis experiencias ni las cosas extrañas que ocurrían en la casa. Volvimos de visita el verano pasado, en 2025. Nos quedamos una semana en casa de mi papá. Una de esas noches desperté de repente, completamente alerta otra vez. Pensé que quizá era porque la noche anterior había salido de fiesta con mis amigos de toda la vida, así que me reí un poco de mí misma y me puse a mirar Instagram. Después intenté volver a dormir, pero escuché un ruido proveniente del closet. Miré hacia allí. Ahora la habitación tiene cortinas blackout, así que estaba completamente oscura. Dentro del closet solo había una cama, una pequeña televisión montada en la pared, una cómoda y algunos juegos de mesa en la parte superior. La única luz visible era la pequeña luz roja del televisor en modo de espera. Entonces algo avanzó lentamente hacia esa tenue luz, como si hubiera dado un paso al frente. Me quedé inmóvil, mirando sin poder creerlo. Incluso moví las manos sobre la cama para asegurarme de que no fuera una sombra de las cobijas o las piernas de mi esposo. No se movió. Nos quedamos así, observándonos fijamente durante lo que parecieron 3 minutos eternos.
Finalmente, aquello retrocedió lentamente y volvió a desaparecer en la oscuridad. No ocurrió nada más. Pero la sensación fue clarísima, como si quisiera decirme, sigo aquí. Desde entonces creo por completo en lo paranormal, y no quiero tener nada que ver con ello. Esto pasó a finales de los años 90. Dos amigos y yo nos estábamos quedando en la casa de vacaciones de su familia, junto a uno de los ríos de la zona. La casa era bastante sencilla. 3 habitaciones pequeñas, una sala con cocina y un baño exterior. Estaba ubicada en una isla privada, aunque no pertenecía a ellos, utilizada para el pastoreo de ganado y de unos pocos kilómetros cuadrados de tamaño. Solo se podía llegar por un único camino de tierra que tardaba unos 30 minutos en recorrerse porque serpenteaba entre pantanos de cipreses llenos de caimanes y extensas marismas. En todo el trayecto solo había otra casa, justo al entrar a la isla, una antigua mansión de estilo plantación, abandonada desde hacía años. Según contaban, los dueños, un matrimonio, la habían dejado después de que su hijo muriera en un accidente. Simplemente no pudieron soportar seguir viviendo ahí. Aparte de la casa de mis amigos, la del ganadero y otra casa vacacional, aquella propiedad abandonada era la única construcción en toda la isla. Esa noche estábamos pescando en el muelle, intentando atrapar un tiburón o cualquier cosa grande para cocinar en la parrilla, pero no habíamos tenido suerte. El río estaba completamente quieto, liso como un espejo, algo muy raro porque normalmente la corriente ahí es bastante fuerte incluso cuando cambia la marea. Nos quedamos conversando hasta cerca de las 11 de la noche cuando, a nuestra derecha, en dirección a la costa, escuchamos un sonido extraño y fuerte. Era como una mezcla entre la bocina de un barco y el aullido de un lobo. Y aquí un detalle importante. La isla estaba a casi 1 hora en coche del acceso al mar profundo, y todavía más lejos del océano abierto, así que era muy poco probable que el sonido viniera de un barco grande. El ruido nos dejó inquietos. Incluso mi amigo, que llevaba pasando los veranos ahí desde que usaba pañales, dijo que jamás había escuchado algo parecido. Decidimos regresar a la casa, ya que tampoco estábamos pescando nada, y casi habíamos guardado todo el equipo, cuando mi otro amigo escuchó algo más. Venía desde el camino de tierra, en dirección a la entrada de la isla. Al principio sonaba como un gato maullando, o quizá como un niño llorando. Nos quedamos completamente en silencio tratando de entender qué era y de dónde venía. Después de unos 5 minutos escuchándolo, decidimos subir a la camioneta y avanzar lentamente por el camino con las ventanas abajo para localizar el origen del sonido. Y mientras más avanzábamos, más claro quedaba que aquello no era un gato. Se escuchaba claramente como la voz de un niño diciendo: «Ayúdenme». Conducíamos despacio, llamando para ver si alguien respondía. Esperábamos unos minutos, y volvíamos a escuchar: «Ayúdenme», pero cada vez sonaba más lejos, internándose más en los pantanos y acercándose a la vieja casa abandonada. Ya estábamos bastante asustados, porque si realmente había un niño perdido, ¿por qué demonios se alejaba de nuestras voces y de las luces de la camioneta para meterse más profundo en el pantano? Casi llegamos hasta la casa abandonada cuando el sonido simplemente desapareció. Esperamos cerca de 1 hora y no volvió a oírse nada. Al final decidimos convencernos de que probablemente era un animal y que nuestro cerebro estaba interpretando sonidos al azar como palabras. Pero ahí no terminó todo. Cuando regresamos a la casa y nos acomodamos para dormir, empezamos a escucharlo otra vez. Y conforme pasaba el tiempo, parecía acercarse. Salíamos a llamar, y la voz también parecía acercarse. Eso continuó durante horas. Finalmente pensamos que quizá realmente había un niño perdido, así que decidimos intentar buscar una última vez. Y vale la pena repetirlo. Estábamos a kilómetros de cualquier otra persona y la voz sonaba exactamente como la de un niño pequeño, de unos 4 años. Pero en cuanto salíamos en la camioneta, el sonido desaparecía. Ya eran casi las 3 de la mañana. Habíamos pasado todo el día bajo el sol pescando y nadando, así que estábamos agotados. Después de conducir un rato más y no encontrar nada, nos rendimos y volvimos a entrar. Nos acostamos. Entonces lo escuchamos otra vez. Claro como el agua. «Ayúdenme». Justo afuera de la casa. Pero había algo rarísimo en esa voz. Sonaba como un eco extraño, como si estuviera muy cerca y muy lejos al mismo tiempo. Y ni hablar de salir de la casa a oscuras. Lo único que nos atrevimos a hacer fue ir al porche, que estaba cerrado con malla para los insectos, y escuchar. Pero apenas salíamos, el sonido se detenía.
Volvíamos a las camas, y la voz regresaba desde otro punto alrededor de la casa. Pasó toda la noche rodeándonos. Toda la noche. Terminamos durmiendo, o intentando dormir, todos juntos en la sala, aunque la verdad casi nadie pegó ojo. A la mañana siguiente salimos a revisar alrededor de la casa. El terreno era prácticamente arena, así que cualquier cosa habría dejado huellas. No había absolutamente nada. Ni pisadas humanas. Ni marcas de animales. Nada. Y hasta donde sé, jamás volvió a ocurrirle a mi amigo ni a ningún otro visitante. Hasta hoy seguimos sin saber qué fue aquello. Pero probablemente es la experiencia más sobrenatural que he vivido en mi vida.